Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y por supuesto, listas y listos para descubrir nuevas historias que les robarán el sueño. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de pasión, intriga y romance, todo condensado en formatos perfectos para maratonear. Sí, hoy les traigo una selección imperdible de series turcas cortas que prepárense, porque las amarán en 2025. No importa si son veteranos en el mundo de las telenovelas turcas o si apenas están comenzando a explorar este fascinante universo, tengo algo para todos los gustos. Antes de que empecemos a desvelar estas joyas televisivas, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de mis recomendaciones y si quieren seguir descubriendo series y películas de todas partes del mundo, no olviden suscribirse a mi canal. Es la mejor forma de apoyarme y de asegurarte de no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Así que, dale al botón de suscribirse y activa la campanita para recibir notificaciones. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este listado de series turcas cortas que prometen convertirse en sus nuevas obsesiones. La primera serie que quiero recomendarles es una que mezcla el drama familiar con toques de comedia romántica y un misterio que los mantendrá al borde de sus asientos. Se llama Amores entrelazados y consta de tan solo 10 episodios. La trama gira en torno a una joven diseñadora de modas que regresa a su ciudad natal tras la muerte de su abuela, solo para descubrir secretos familiares ocultos durante años. Lo que ella no esperaba era reencontrarse con su amor de la infancia, un carismático chef que ha vuelto para abrir un restaurante. La química entre los protagonistas es palpable y la historia, aunque sencilla, está llena de giros inesperados que la hacen muy adictiva. Además, la fotografía es preciosa y la banda sonora, simplemente perfecta. Es ideal para ver en un fin de semana y desconectar de todo. Para entender mejor por qué Amores entrelazados destaca, es importante hablar un poco más sobre sus personajes. Deniz, la diseñadora, no es solo una cara bonita, es una mujer con una fuerte determinación y un pasado complicado. La muerte de su abuela la obliga a confrontar recuerdos dolorosos y a enfrentarse a una familia que, aunque la ama, siempre ha tenido secretos. Mehmet, el chef, es el contrapunto perfecto para Deniz. Es alegre, optimista y con un talento innato para la cocina, pero también carga con sus propias heridas emocionales. La dinámica entre ellos es lo que realmente hace que la serie brille. Sus conversaciones son ingeniosas, sus miradas llenas de significado y la forma en que se apoyan mutuamente es enternecedora. Pero la serie no se queda solo en el romance. El misterio que rodea a la muerte de la abuela de Deniz añade una capa de intriga que te mantiene enganchado. ¿Qué secretos ocultaba la anciana? ¿Por qué su familia se muestra tan reacia a hablar del pasado? Estas son solo algunas de las preguntas que te harás mientras ves la serie. Y aunque la trama puede parecer sencilla al principio, pronto te darás cuenta de que nada es lo que parece. Además, Amores entrelazados ofrece una visión fascinante de la cultura turca. La serie está ambientada en un pequeño pueblo costero, donde las tradiciones y costumbres juegan un papel importante en la vida de sus habitantes. Verás cómo las familias se reúnen para celebrar fiestas, cómo se preparan platos típicos y cómo se transmiten valores de generación en generación. Todo esto le da a la serie un toque de autenticidad que la hace aún más atractiva. La siguiente serie que les traigo es para los amantes del thriller psicológico. Sombras del pasado es una miniserie de 6 episodios que explora los traumas de una joven psicóloga que se ve obligada a enfrentar su propio pasado cuando un paciente comienza a revelar detalles inquietantemente similares a su propia historia. La serie juega constantemente con la línea entre la realidad y la ficción, y la actuación de la protagonista es simplemente magistral. Es una serie intensa, oscura y que te hará cuestionar todo lo que crees saber. No la recomiendo para ver antes de dormir, pero sí para aquellos que buscan una experiencia televisiva que los haga pensar. Sombras del pasado es un viaje profundo a la mente humana, un laberinto de recuerdos reprimidos y emociones contenidas. La serie se centra en Elif, una psicóloga brillante pero atormentada por un pasado que la persigue. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Khan, un paciente que comienza a revelar detalles de su propia historia que son inquietantemente similares a los traumas de Elif. A medida que profundiza en la mente de Khan, Elif se ve obligada a confrontar sus propios demonios y a desentrañar los secretos que ha estado ocultando durante años. La serie destaca por su atmósfera opresiva y su ritmo lento pero constante.
La directora crea una sensación de claustrofobia que te hace sentir como si estuvieras atrapado dentro de la mente de Elif. Las escenas son oscuras y sombrías, y la música crea una tensión constante que te mantiene al borde de tu asiento. La actuación de la protagonista Aisee es simplemente excepcional. Logra transmitir la vulnerabilidad y la fortaleza de Elif de una manera que te hace conectar con ella a un nivel profundo. Puedes sentir su dolor, su miedo y su determinación. La química entre Aisee y Burak, el actor que interpreta a Khan, es palpable. Sus escenas son intensas y llenas de tensión, y te hacen cuestionar todo lo que crees saber sobre sus personajes. Sombras del pasado no es una serie fácil de ver. Es oscura, perturbadora y te hará pensar mucho después de que termine. Pero si eres fanático del thriller psicológico y buscas una experiencia televisiva que te desafíe y te haga reflexionar, esta serie es para ti. Si lo que buscan es algo más ligero y divertido, entonces les recomiendo Un verano en Estambul. Esta comedia romántica de 8 episodios nos cuenta la historia de una joven neoyorquina que viaja a Estambul para pasar el verano con su excéntrica tía. Allí se ve envuelta en una serie de situaciones cómicas y conoce a un atractivo arquitecto que le hará replantearse sus planes de futuro. Es una serie fresca, divertida y llena de encanto, perfecta para ver en un día soleado con una taza de té turco. Además, las vistas de Estambul son espectaculares y te harán desear viajar a esta maravillosa ciudad. Un verano en Estambul es la escapada perfecta para aquellos que buscan una serie que les haga sonreír y soñar con un viaje exótico. La serie sigue a Olivia, una joven neoyorquina ambiciosa y con una vida perfectamente planificada. Sin embargo, sus planes se ven interrumpidos cuando decide pasar el verano en Estambul con su tía Leila, una mujer excéntrica y apasionada por la vida. Al llegar a Estambul, Olivia se encuentra con un mundo completamente diferente al que está acostumbrada. La ciudad es vibrante, llena de colores, sonidos y olores que la cautivan desde el primer momento. Su tía Leila la introduce a la cultura turca, la lleva a mercados locales, le enseña a cocinar platos tradicionales y la anima a salir de su zona de confort. En medio de todo esto, Olivia conoce a Demir, un atractivo arquitecto que trabaja en la renovación de un antiguo edificio en el corazón de la ciudad. Demir es apasionado por su trabajo, tiene una visión creativa y una conexión profunda con Estambul. Olivia y Demir se sienten atraídos el uno por el otro, pero sus diferencias culturales y sus diferentes visiones de la vida complican su relación. Un verano en Estambul es una serie que celebra la amistad, el amor y la importancia de seguir tus sueños. La serie está llena de momentos cómicos, diálogos ingeniosos y personajes entrañables. Además, la cinematografía es impresionante, capturando la belleza de Estambul de una manera que te hace sentir como si estuvieras allí. Ahora, para los que disfrutan de las historias de época y los dramas familiares, les recomiendo El legado otomano. Esta serie de 12 episodios nos transporta al siglo XIX, en pleno Imperio Otomano, para contarnos la historia de una joven noble que se enamora de un humilde artesano. Su amor prohibido desafiará las convenciones sociales y pondrá en peligro el futuro de sus familias. La serie está llena de intrigas palaciegas, traiciones y romances apasionados. La ambientación es impecable y el vestuario simplemente deslumbrante. Es una serie que te atrapará desde el primer episodio y te hará sentir como si estuvieras viviendo en esa época. El legado otomano es una saga épica que te sumerge en el mundo fascinante y complejo del Imperio Otomano. La serie se centra en la historia de Aisee, una joven noble que pertenece a una de las familias más poderosas de Estambul. Aisee es una mujer inteligente, independiente y con un espíritu libre que se rebela contra las restricciones impuestas por su clase social. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Mehmet, un humilde artesano que trabaja en el palacio. Mehmet es un hombre talentoso, apasionado por su trabajo y con un sentido de la justicia muy fuerte. Aisee y Mehmet se sienten atraídos el uno por el otro, pero su amor está prohibido por las diferencias sociales y las intrigas palaciegas. Su relación se convierte en un desafío para la sociedad otomana, donde las clases sociales están estrictamente definidas y el matrimonio es una herramienta política. Aisee y Mehmet deben luchar contra los prejuicios, las traiciones y las conspiraciones para defender su amor y proteger a sus familias. El legado otomano es una serie que te transporta a una época de esplendor y decadencia, donde el poder, la ambición y la pasión se entrelazan. La serie está llena de personajes complejos, diálogos intensos y escenas espectaculares. La ambientación es impecable, recreando la arquitectura, el vestuario y las costumbres de la época con gran detalle.
Si son fans de las series de abogados y los dramas judiciales, entonces no se pueden perder Justicia a ciegas. Esta serie de 10 episodios nos cuenta la historia de un joven abogado que pierde la vista tras un accidente y debe aprender a navegar por el mundo legal con sus otros sentidos. A pesar de su discapacidad, demuestra ser un abogado brillante y apasionado, que lucha por la justicia y defiende a los más vulnerables. La serie es muy inspiradora y te hará reflexionar sobre la importancia de la empatía y la perseverancia. Además, las escenas en la sala del tribunal son muy emocionantes y te mantendrán al borde de tu asiento. Justicia a ciegas es una serie que desafía las convenciones y te muestra el poder de la determinación y la superación personal. La serie sigue a Ali, un joven abogado brillante y ambicioso que está a punto de alcanzar el éxito en su carrera. Sin embargo, su vida da un giro trágico cuando sufre un accidente que lo deja ciego. Ali se siente devastado y pierde la esperanza de volver a ejercer su profesión. Pero gracias al apoyo de su familia y amigos, decide no rendirse y aprender a vivir con su discapacidad. Con la ayuda de un instructor especializado, Ali aprende a utilizar sus otros sentidos para compensar su falta de visión. A pesar de las dificultades, Ali regresa al mundo legal y se convierte en un abogado aún más brillante y apasionado. Utiliza su agudo sentido del oído, su memoria prodigiosa y su intuición para defender a sus clientes y luchar por la justicia. Justicia a ciegas es una serie que te inspira a creer en ti mismo y a superar cualquier obstáculo que se te presente. La serie está llena de momentos emotivos, diálogos inteligentes y escenas de tensión en la sala del tribunal. La actuación del protagonista es excepcional, transmitiendo la vulnerabilidad, la fuerza y la determinación de Ali de una manera que te conmueve profundamente. Para los amantes del misterio y el suspense, les recomiendo La Casa del Silencio. Esta miniserie de 5 episodios nos cuenta la historia de un grupo de amigos que se reúnen en una antigua casa de campo para pasar un fin de semana. Sin embargo, pronto descubren que la casa está llena de secretos oscuros y que alguien, o algo, los está observando. La serie está llena de atmósfera y crea una sensación de tensión constante. Es perfecta para ver en una noche lluviosa con las luces apagadas. Pero advierto, no es apta para personas sensibles. La Casa del Silencio es un thriller psicológico que te mantendrá al borde de tu asiento desde el primer episodio. La serie sigue a un grupo de amigos que deciden pasar un fin de semana en una antigua casa de campo aislada del mundo. La casa tiene una historia oscura y se rumorea que está embrujada. A medida que pasan los días, los amigos comienzan a experimentar sucesos extraños e inexplicables. Escuchan ruidos en la noche, ven sombras en los pasillos y tienen la sensación de que alguien los está observando. La tensión aumenta a medida que los secretos del pasado comienzan a salir a la luz y los amigos se dan cuenta de que no están solos en la casa. La Casa del Silencio es una serie que crea una atmósfera de suspense y misterio que te atrapa desde el primer momento. La cinematografía es oscura y sombría, y la música crea una tensión constante que te hace sentir como si estuvieras en peligro. La actuación de los protagonistas es convincente, transmitiendo el miedo, la paranoia y la desesperación de sus personajes. Y por último, pero no menos importante, les recomiendo El perfume de la rosa. Esta serie de 7 episodios es una historia de amor y venganza ambientada en el mundo de la perfumería. Nos cuenta la historia de una joven que regresa a su ciudad natal para vengar la muerte de su padre, un famoso perfumista que fue asesinado misteriosamente. En su búsqueda de la verdad, se encontrará con secretos oscuros y amores prohibidos. La serie es muy elegante y sofisticada, y la trama te mantendrá enganchado hasta el final. Además, las escenas en las que se crean los perfumes son muy bellas y te harán apreciar el arte de la perfumería. El perfume de la rosa es una serie que te transporta a un mundo de aromas, emociones y pasiones. La serie sigue a Yasemin, una joven talentosa que regresa a su ciudad natal después de años de ausencia para vengar la muerte de su padre, un famoso perfumista que fue asesinado en circunstancias misteriosas. Yasemin está convencida de que alguien cercano a su padre está detrás de su muerte. Para descubrir la verdad, decide infiltrarse en el mundo de la perfumería y trabajar en la empresa familiar. A medida que investiga, Yasemin se encuentra con secretos oscuros, traiciones y amores prohibidos. En su búsqueda de venganza, Yasemin conoce a Demir, un joven perfumista talentoso y misterioso que trabaja en la empresa. Yasemin y Demir se sienten atraídos el uno por el otro, pero su relación se complica por la desconfianza y los secretos del pasado.
El perfume de la rosa es una serie que combina el misterio, el romance y el drama de una manera que te mantiene enganchado desde el primer episodio. La cinematografía es elegante y sofisticada, capturando la belleza del mundo de la perfumería. La actuación de los protagonistas es convincente, transmitiendo la pasión, la determinación y la vulnerabilidad de sus personajes. Espero que esta selección de series turcas cortas les haya gustado y que encuentren alguna que les llame la atención. Recuerden que todas estas series están pensadas para ser maratoneadas, así que prepárense palomitas, hagan un buen café y dispónganse a disfrutar de estas historias que los transportarán a un mundo de emociones y pasión. Hemos explorado un abanico de emociones, desde el romance y el drama familiar en Amores entrelazados, pasando por el thriller psicológico de Sombras del pasado, la comedia romántica de Un verano en Estambul, el drama de época de El legado otomano, la inspiración de Justicia a ciegas, el suspense de La casa del silencio, y finalmente, la venganza y el amor en El perfume de la rosa. 7 propuestas que espero, les abran las puertas a un mundo de historias turcas que les fascinarán. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado alguna serie que les interese. No olviden que siempre estoy buscando nuevas recomendaciones, así que déjenme en los comentarios qué series turcas son sus favoritas y cuáles creen que debería ver. Antes de despedirme, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Gracias de nuevo por ver. Nos vemos en el próximo vídeo con más recomendaciones de series y películas. Hasta la próxima.